Hace algunos años, a raíz de una proliferación de denuncias que se hacían por errores judiciales, se formó una ONG con nombre en inglés, traducido al español, Proyecto Inocencia. Y tuvo bastante éxito en sus planteos, en sus propuestas y en sus conquistas. ¿Por qué digo eso? Porque salvó de la pena de muerte a mucha gente que había sido mal condenada y se encontraban en prisión hacía 20, 25, 30 años esperando el turno en el corredor de la muerte para ser ejecutados. Todos esos casos son los de errores visibles de la justicia. No cuestiones de interpretación sobre la prueba, etcétera, sino la no autoría, la no participación en un hecho delictivo y la condena consiguiente que por ese error o por esa maldad judicial muchas veces, o por no escuchar los planteos defensivos. Era otra de las argumentaciones para la formación de este grupo. Tiene actualmente incidencia en la Argentina, a partir de, lo recordarán todos, de aquel hombre, Fernando Carrera, que fue condenado a la pena de 30 años de prisión porque tuvo la mala suerte de pasar en el preciso momento en el que se producía lo que se conoce como la masacre de Pompeya, que había un tiroteo y persecución entre policías y delincuentes. Y esta persona pasó justo en ese momento. Le hicieron 18 disparos. 8 de ellos dieron en el cuerpo de él y los otros en el vehículo. Salió ileso, afortunadamente, no obstante las lesiones padecidas, pero lo consideraron que era uno de los delincuentes que escapaba y lo condenaron nada menos que a la pena de 30 años de prisión. Luego de una gran batalla, la Corte Suprema de Justicia anuló ese fallo y esto dio origen a una película, a un corto, de Marcelo Piñeiro. Él es el autor de este trabajo que sirvió para crear conciencia alrededor de los errores judiciales. Se llama Errati Horror Show. Ese es el nombre que tiene el documental de Piñeiro. Piñeiro luego se acercó también con un abogado llamado Manuel Garrido, que está al frente ahora en Argentina para estos casos de lo que consideran errores judiciales. Les voy a mencionar rápidamente 3 errores muy groseros y muy visibles. Uno de ellos, un taxista que fue condenado por una supuesta participación en una salidera bancaria con homicidio a la pena de prisión perpetua. Llevaba 14 años de encierro cuando se llegó a la conclusión de que él no había participado. Hubo, por cierto, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy está ese hombre gestionando una reparación integral del daño que se le ocasionó con el encierro de 14 años y todas las secuelas que eso tuvo en el orden familiar, social, psicológico y económico. Hubo otro, un hombre de la calle, que por un homónimo fue confundido con otro en el copamiento de una comisaría, nada menos. También logró rescatárselo Proyecto Inocencia. Y el caso más dramático, se puede decir, hasta hoy, de todos los que ha analizado, tiene mucho, tiene una larga lista, es el de una mujer en Misiones que fue condenada por haber dado muerte, supuestamente, a una vecina. No había tal muerte ocasionada por esta mujer y habían tenido en cuenta que era una mujer promiscua. Este era el fundamento central y hacía, como se advierte en muchos casos, una tendencia a discriminar por el origen social de los que participan. Pero lo más dramático de esta mujer no fue los 11 años que pasó encerrada hasta que la liberaron, sino una vez recuperada la libertad, se suicidó. No podía cargar con las consecuencias de lo que había sufrido y de lo que había padecido. Entonces, ahora tiene una larga lista, Proyecto Inocencia. Por cierto, que van haciendo todo un trabajo de depuración.
han formado y han creado pasantías para abogados, tratando de sacar al abogado del escritorio y llevarlo al lugar de los hechos, para que dejen de ir con traje, corbata, con todas esas ceremonias formales, y que vayan a la calle, que vayan al lugar de los hechos, que hablen con la gente, con los testigos, con los vecinos, etc. Es decir, que es un trabajo educativo también el que está llevando adelante esta organización. Seguramente que muchos presos que me están escuchando se considerarán inocentes, les llevarán su iniciativa, pero ellos hacen un examen minucioso para saber si están o no frente a un error judicial. Yo creo que hay muchos casos de errores judiciales. Ahora sería muy largo enumerarlo. En alguna otra oportunidad tal vez lo haga.